que nunca desde la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal. El empleo, la actividad, alcanzaba máximos históricos y bajaba con fuerza el paro juvenil, que continúa siendo una de las principales tareas de nuestro gobierno. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Como era de esperar, las alusiones... ¿Rufián acaba de destruir a Abascal en pleno Congreso? La pregunta retumbó en los pasillos después de un choque parlamentario que ya muchos llaman el caos político del año. Lo que comenzó como otro discurso agresivo del líder de Vox terminó en un repaso histórico, con un Rufián encendido que lo dejó sin aire, sin argumentos y sin salida. Abascal arrancó su intervención como acostumbra, con tono guerrero, pecho inflado y la mirada desafiante. Atacó a la izquierda, al gobierno, a los inmigrantes, a los sindicatos y hasta a la prensa crítica. Su discurso era una mezcla de mitin de barrio y show televisivo, frases cortas, gritos impostados y una épica falsa que parecía más de gladiador de reality show que de político serio. Hablaba de defender a España, pero cada frase parecía más una consigna para Twitter que un argumento real en el Congreso. La bancada de Vox aplaudía, pero incluso entre ellos se notaba un aire forzado, como si repitieran un libreto que ya ni ellos mismos creen. Y entonces llegó Rufián, y con él, la artillería pesada. No necesitó gritar ni exagerar gestos, con ironía quirúrgica empezó a desmontar pieza por pieza el discurso vacío de Abascal. Primero recordó que Vox no es más que la sombra del PP, un apéndice de la derecha tradicional que sobrevive del mismo dinero, de los mismos intereses y de las mismas cloacas. Luego pasó a ridiculizar su obsesión con el enemigo interno, esa constante de Abascal de culpar a feministas, migrantes o sindicatos de todos los males. Rufián levantó la ceja, sonrió y disparó, sin impuestos de que va a vivir Abascal. La frase cayó como una bomba. Directa, afilada y brutalmente efectiva. El hemiciclo estalló. Murmullos, risas, carcajadas contenidas y algún aplauso escapado desde la izquierda. Abascal, por primera vez en la sesión, no supo qué decir. Miró a sus papeles, tragó saliva, intentó improvisar una réplica, pero el silencio lo devoraba. Era como ver a un boxeador al que acaban de tumbar y que intenta levantarse con las piernas temblorosas. Los diputados de Vox forzaban aplausos aislados para animar a su líder, pero la escena era evidente, Abascal había sufrido un caos político en directo. La fuerza de su discurso épico se deshizo frente a una simple pregunta que desnudaba la verdad. Sin los impuestos que tanto critica, él mismo no habría tenido ni carrera ni sueldo. La caída fue tan aparatosa que el Congreso entero parecía vibrar. Los murmullos de la bancada socialista se mezclaban con risas en Unidas Podemos, mientras algunos diputados del PP disimulaban mirando el móvil para no mostrar la incomodidad. En ese momento, Abascal pasó de líder guerrero a showman desarmado. El contraste fue devastador, del ruido ensayado a la nada más absoluta. Fuera del hemiciclo, la batalla continuó en las redes sociales. Twitter, TikTok e Instagram ardieron con el clip del enfrentamiento. El momento en el que Rufián suelta la frase sobre los impuestos se viralizó al instante, acompañado de montajes, memes y titulares inventados que corrían como pólvora. Algunos titulares ficticios se volvieron tendencia. Abascal destrozado en directo por Rufián, el caos político del año se vivió en el Congreso, Rufián deja sin aire al líder de Vox. El hashtag #Rufián vs Abascal escaló hasta lo más alto de las tendencias, superando incluso temas internacionales. La viralidad fue tan grande que incluso algunos periodistas de derecha tuvieron que reconocer lo obvio. En tertulias inventadas, voces habitualmente afines al PP y Vox admitían entre dientes que el enfrentamiento había sido un repaso en toda regla. Una comentarista ficticia en un canal conservador dijo: "No comparto nada de lo que dice Rufián, pero hay que reconocer que hoy dejó a Abascal sin respuesta". Otros se limitaron a admitir que Vox se llevó el repaso del año. La escena quedará grabada porque condensó todo en un instante: la agresividad hueca de Abascal frente a la ironía letal de Rufián, el ruido vacío frente al dato, la réplica y la sátira. Fue un recordatorio de que la política no es solo gritar más fuerte, sino tener respuestas cuando alguien te desmonta con lógica. Y Abascal, ese día, no las tuvo. Lo que ocurrió en el Congreso fue mucho más que un rifirrafe. Fue un símbolo del momento político, una derecha atrapada en el ruido y una izquierda que, con pocas palabras, logra exponer la incoherencia de quienes dicen defender a la España que madruga, mientras votan contra salarios, pensiones y derechos. Por eso este enfrentamiento no quedará como un clip más, será recordado como el día en que Rufián no solo debatió con Abascal, sino que lo dejó retratado para siempre. El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha convertido en tendencia en las redes sociales en las últimas horas.
tras esta respuesta a las siguientes declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez. El año pasado, algunos se llevaron a la cabeza las manos cuando, en este mismo foro, dije ante los lectores del diario.es que nuestra economía no es que fuera bien, es que iba como una moto. Y lo dije porque la temporalidad estaba entonces en mínimos históricos. Se creaban más contratos indefinidos que nunca desde la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal. El empleo, la actividad, alcanzaba máximos históricos y bajaba con fuerza el paro juvenil, que continúa siendo una de las principales tareas de nuestro gobierno. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Como era de esperar, las alusiones de Santiago Abascal acerca del acceso a la vivienda, los bajos salarios y las dificultades de los españoles para poder llegar a fin de mes, han desatado la indignación en las redes sociales, y han sido muchos los usuarios los que han querido responder al líder de Vox, retratando su hipocresía al recordar su nula vida laboral, el casoplón de más de 1 millón de euros en el que vive, o las acusaciones de desvío de fondos para su beneficio personal. Rufián empieza a calentar. Manifestaciones de liberticidas en barrios ricos con palos de golf. Pero sin duda alguna, la réplica más aplaudida ha sido la de aquellos usuarios que han querido responder a Santiago Abascal, recordando esta vieja intervención de Gabriel Rufián en el Congreso, en la que consiguió dejarle totalmente retratado, con la siguiente contundencia. Manifestaciones de liberticidas en barrios ricos pidiendo libertad, en Rolls Royce, con banderas y con palos de golf. Y grupos de anormales frente a la casa de unas personas con 3 críos pequeños. Por cierto, señora Abascal, si Iglesias y Montero eran los marqueses de Galapagar, ¿usted qué es después de comprar? ¡Boom! El zasca del millón. Si Iglesias eran marqueses de Galapagar, ¿usted qué es después de comprarse un casoplón en Madrid? Comprarse una casa de 1 millón de euros en Madrid. ¿Qué es? Abascal y compañía votaron en contra de la subida del salario mínimo, votaron en contra de las ayudas de los ERTES, votaron en contra de los despidos durante las bajas, votaron en contra de la subida de las pensiones, votaron en contra de salvar los puestos de trabajo en Alcoa y 1000 sitios más, votaron en contra de preservar este planeta, votaron en contra de que cada cual ame a quien quiera amar cuando quiera amar, votaron en contra de reconocer que en este país se asesina a decenas de mujeres. Repaso histórico. Vox votó en contra del SMI, de los ERTE, de las pensiones y hasta de reconocer la violencia machista. Mujeres cada año. Votaron en contra de eso cada semana de este año. A ti, estudiante, pensionista, mujer, hombre, migrante, autónomo, andaluz, madrileño o catalán, a ti, seas quien seas y estés donde estés, Vox no son de los tuyos. Votan cada semana contra ti, contra tus intereses, contra tu clase y contra tu género. Vox no representa a la España que madruga, representa a los explotadores de la España que madruga, aplaudiendo a Vox, jaleando a Vox, votando a Vox. Estás votando al jefe que te explota, al juez. Rufián lo sentencia. Vox no representa a la España que madruga, representan a los explotadores. Cao total. Que te condena, al homófobo que te insulta, al periodista que te miente y al policía que te pega. Eso es Vox. El enfrentamiento dejó una imagen que todavía resuena. Abascal desarmado, sin réplica, mientras el Congreso contenía la risa. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Crees que Rufián fue demasiado duro, o simplemente dijo en voz alta lo que todos piensan de Abascal? Porque lo que vimos no fue un simple rifirrafe parlamentario, fue un retrato de fondo, la diferencia entre los discursos huecos y la política con ironía, datos y valentía. Al final, lo que incomodó no fueron las formas, sino la verdad desnuda. Vox presume de representar a la España que madruga, pero vota cada semana contra trabajadores, estudiantes y pensionistas. Y ese contraste, expuesto con la crudeza de Rufián, es lo que convirtió el debate en un caos histórico. Suscríbete para no perderte los momentos que los grandes medios intentan ocultar. Porque aquí contamos lo que otros prefieren callar.